Hola mis queridos amigos, una vez más estamos aquí para estudiar la maravillosa palabra de Dios. En este día nos corresponde estudiar en cuanto al ladrón en la cruz, la parte 2. Así que quiero invitarle a que tengamos una palabra de oración para que Dios nos dirija en nuestro estudio. Oramos. Amante y bondadoso Dios, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Agradecido de ti estamos, oh buen Dios, porque nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe ahora, Señor. Imploramos esto, que tú nos ayudes a comprender tu verdad. Te lo imploramos, Señor, por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, en nuestro estudio anterior, nosotros estuvimos analizando el pasaje sobre el ladrón de la cruz, porque hemos mencionado que este es un texto o un pasaje bíblico que los individuos de ciertas denominaciones usan para decir que cuando una persona muere inmediatamente se va al cielo, y utilizan este pasaje de Lucas capítulo 23 para decir que el ladrón en la cruz se fue con Jesús allá al cielo, porque el texto da la impresión de que así es. Pero cuando nosotros analizamos la Biblia, nosotros vemos, cuando analizamos el idioma original, que los traductores ponen los signos de puntuación en el lugar que ellos creen que deberían de estar, porque la Biblia en su idioma original no tiene signos de puntuación. Así que nosotros hemos visto que hay dos maneras en donde se puede poner la coma en este pasaje en específico y puede variar el sentido del pasaje. Por ejemplo, si nosotros ponemos la coma en la palabra digo, entonces el texto ciertamente estaría diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si nosotros ponemos la coma en la palabra hoy, entonces todo el sentido cambiaría y el texto diría: de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en el futuro, no inmediatamente después que hayamos muerto. Porque es importante comprender esto, porque mucha gente entonces avala la idea de que cuando la persona muere, el alma, el fantasma sale volando y se va al cielo. Pero queremos ver bíblicamente dónde debería colocarse la coma. ¿Dónde debería colocarse la coma? Vamos a mirar esto bíblicamente. Noten lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 y los versículos 2 al 4. Dice así: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que conoce a alguien que fue arrebatado al tercer cielo, y el tercer cielo es el paraíso de Dios. Ahora, la Biblia indudablemente nos está diciendo este pasaje, la Biblia presenta que hay tres cielos. ¿Cuáles son esos tres cielos? Vamos a ver el primero, en Génesis capítulo 1 y el versículo 8. Dice así: y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Es decir, el cielo que nosotros vemos es todo ese espacio que se ve azul, es el cielo atmosférico. Así que ese es el primer cielo que la Biblia presenta. Ahora, en Génesis capítulo 15 y el versículo 5 se presenta cuál es el segundo cielo. Noten lo que dice allí. Dice así: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Es decir, que el segundo cielo es el cielo atmosférico, a donde se encuentran las estrellas, la luna, el sol, todas las constelaciones. Ese es el segundo cielo que presenta la Biblia. Ahora, la Biblia también presenta un tercer cielo. El tercer cielo, como ya vimos en 2 de Corintios 12, es donde está el paraíso de Dios. Ahora, necesitamos entonces leer algunos textos que nos dicen lo que hay allá en el paraíso de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis 2 y el versículo 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Noten que el árbol de la vida está en el paraíso,
Y ya vimos que el paraíso está en el tercer cielo. Muy interesante esto. Ahora, noten qué más dice en Apocalipsis 22, versículo 1 y 2. Ya vimos que en el paraíso, en el tercer cielo, está el árbol de la vida. Ahora, dice allí, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, noten ahí en el versículo 1 que dice que allí en el paraíso no solamente está el árbol de la vida, sino que también está el río de vida y está también el trono de Dios. Noten un texto más en Apocalipsis 22 y el versículo 14. Dice allí, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que indudablemente allí en el tercer cielo, en el paraíso, está el árbol de la vida, está el río de vida y está el trono de Dios. Es decir, que lo que Jesús le estaba diciendo a ese ladrón cuando le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús le estaba diciendo que él iba a estar allí en ese lugar a donde está el trono de Dios, a donde está el árbol de la vida y a donde está el río de vida. Ahora, surge la pregunta, entonces, ¿es verdad que el ladrón fue con Jesús a ese lugar, en ese día, a donde está el trono de Dios, el árbol de la vida y el río de vida? La Biblia nos dice que no. Y quiero que noten lo que dice Juan, capítulo 19 y los versículos 31 al 34. Noten este pasaje bíblico porque es muy importante. Dice así, entonces los judíos, está hablando del momento cuando Jesús fue crucificado y que lo iban a bajar de la cruz. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, fíjense que los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Noten que aquí los judíos les ruegan a Pilato que para que los cuerpos no queden allí en el día de reposo que iba a empezar, le dice, quiébrele las piernas y entonces lo bajamos. Y luego sigue diciendo, vinieron pues los soldados y le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, es decir, con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora, noten qué interesante. Dice aquí que vinieron y le quebraron la pierna al primero, le quebraron la pierna al segundo, pero cuando llegaron a Jesús, como ya estaba muerto, dice el pasaje bíblico, entonces no le quebraron la pierna. Lo que nos dice a nosotros que los ladrones no murieron ese día. De hecho, si ustedes se leen el relato bíblico en Lucas, ustedes van a encontrar que cuando le dijeron a Pilato, cuando José de Arimatea fue para pedir el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprendió de que Jesús se había muerto, porque cuando una persona era crucificado, y ustedes pueden investigar esto en la historia, una persona duraba días para morir cuando eran crucificados. Así que Pilato, como sabía esto, se sorprendió cuando le dijeron que Jesús ya se había muerto. Pero ¿cómo fue posible que murió tan rápido? Y hay una explicación bíblica de eso, de por qué Jesús murió tan rápido. Pero bíblicamente nos dice a nosotros que los ladrones no murieron ese día. Investiguen esto, las personas no morían el mismo día cuando eran crucificados, sino que duraban hasta semanas para morir allí. Así que este texto nos dice que los ladrones le quebraron las piernas, lo bajaron de la cruz porque iba a empezar el día de reposo. Los ladrones no murieron ese día, así que por esa razón Jesús no pudo haberse llevado al ladrón al paraíso en ese día. Es decir, que esto nos dice a nosotros que el lugar correcto de la coma es en la palabra hoy. Ahora vamos a anotar un texto más para que ustedes vean que Jesús tampoco fue donde el Padre en ese día.
Juan 20 y el versículo 17. Aquí está hablando del momento cuando Jesús resucitó. Y noten lo que Jesús le dijo a María Magdalena cuando él se encontró con ella. Dice así, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Qué interesante. Aquí está diciendo claramente que Jesús, el mismo Jesús está diciendo esta palabra, le dijo a María que no lo tocara porque él no había subido a su Padre. Y luego le dijo, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, en este momento era que Jesús iba a subir a presentarse delante del Padre. Y eso es un tema que lo podemos tratar también. Ahora, algo interesante en este pasaje también que nos dice a nosotros que el lugar correcto de la coma es en la palabra hoy, es lo que le dijo el ladrón a Jesús en el versículo 42. Lucas capítulo 23 y el versículo 42. Escuchen muy bien qué fue lo que Jesús le dijo, qué fue lo que el ladrón le dijo a Jesús. Y dijo a Jesús, el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate que el ladrón no le está pidiendo a Jesús que lo lleve ese mismo día al reino de los cielos. El ladrón sabía que la venida de Jesús se iba a producir después, porque Jesús ya había hablado de esto. Él no creía que cuando una persona moría se iba inmediatamente allá al cielo. Y todos sabemos, según lo que presenta la Sagrada Escritura, que Jesús viene en su reino, en su segunda venida, a buscar a todos aquellos que fueron fieles a él. Así que dice aquí, y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces el versículo 43 diría, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás, usa la palabra en futuro, estarás conmigo en el paraíso. Así que indudablemente este pasaje no está enseñando que una persona cuando muere se va inmediatamente al cielo, ni que el ladrón fue con Jesús inmediatamente al cielo. Número uno, porque el ladrón no murió ese día, según presenta las Escrituras. Y número dos, porque la Biblia dice claramente que Jesús tampoco se presentó en el Padre ese día. Y número tres, porque el ladrón le dijo a Jesús que se acordara de él cuando él viniera en su reino, no en ese momento. Así que mis queridos amigos, esperamos que esto haya quedado claro en la mente de ustedes. Que Dios pueda bendecirle y les invito a que nos acompañen en nuestro próximo estudio.